Bueno, muchachos, recuerdan que hace unos días compartimos un video donde visualizábamos una problemática moral y donde contrastábamos como la situación que estaba sucediendo con el ELN y el gobierno colombiano. Quisiera que ahora conversáramos un poco sobre las causas de todo esto, qué consecuencias va a tener este conflicto en la sociedad colombiana y también como que nos preguntemos qué soluciones podría tener esta situación. Bueno, Cami, si es verdad lo que dices, pues es un tema que a todo el mundo nos afecta el día de hoy, pero yo creo que es importante hacer un recorderis histórico del ELN. Para empezar, nació en los años 50, 60, con un movimiento estudiantil y político influenciado con la Revolución Cubana y con ayuda de la Unión Soviética. Es importante recordar que en esa época era un periodo muy violento en la Colombia, donde pues habían dos partidos políticos principalmente, los liberales y los conservadores, donde tenían el control y el monopolio de la política y de muchos factores colombianos, de la sociedad colombiana. Y este movimiento del ELN nació como una revolución de estudiantes, intelectuales y grupos sociales que estaban buscando cambiar el orden social y político que se había establecido en el país. También es importante recordar que han habido 7 diferentes intentos de diálogos de paz con el ELN, desde César Gaviria, Uribe hasta Petro. Bueno, Wagner, pero entonces, porque sí, pues según lo que estamos viendo, surgió como una ideología a favor del pueblo y como una alternativa a los poderes establecidos en esa época, porque ¿Se corrompió? sí, porque hubo un cambio y hoy en día pues estamos viendo como todo este tipo de situaciones. Bueno, en un principio sí eran fieles a sus principios, pero mientras fue avanzando los años se dieron cuenta que necesitaban financiación. Empezaron con financiación como rentas ilegales, extorsión, secuestros y cosas así, pero después se dieron cuenta también con la llegada de las FARC y también con muchos grupos de narcotraficantes que las drogas era un negocio que daba mucha riqueza. Entonces, y estos últimos años se han radicalizado y se han dado cuenta que, pues, o al menos es la percepción que tenemos del pueblo colombiano, que su interés ya no es la política o intereses sociales, sino que es de la economía. Tienen control de muchas zonas del tráfico de drogas en Colombia. Muchos de los pueblos en Colombia donde no está el gobierno están bajo su régimen de violencia y eso también genera dinero y siguen con el secuestro y extorsiones de mucha gente colombiana. Ok, ahora yo quería como preguntarles por qué es tan difícil negociar con ellos. Pues estuve leyendo por ahí y encontré que pues como entablar un diálogo con estos líderes, ya que son como gente tan intelectual, no garantizaba que todos los frentes estuvieran como en la misma línea y se acordara algo para lograr la paz, ¿cierto? Eran personas muy críticas, pero ahora que ellos han cambiado sus ideologías, ¿por qué es tan difícil negociar con ellos? Bueno, no, pues para responder esta pregunta, yo creo que es un poco más complicada de lo que creemos, pero básicamente pues con lo que decía ahorita el compañero Wagner, es que pues estos grupos insurgentes han perdido su norte. Realmente pues ellos comenzaron con su ideología basados en Karl Marx, comunistas, pero pues ya con el pasar de los años y con las necesidades de financiamiento, yo pienso que se corrompieron y entonces ya les importa mucho más el tema del control del negocio del narcotráfico, la minería ilegal, y pues esto obviamente les permite un enriquecimiento mucho más rápido y una vida de cierta forma con muchas más excentricidades de las que uno se podría imaginar. Entonces pues también yo creo que es un problema social por el tema de que mucha gente que hace parte de estos grupos busca justamente eso, el enriquecimiento por medio de forma rápida y
y es un tema que está muy arraigado en la sociedad colombiana. Entonces yo creo que también al haber perdido como este tipo de ideología con la que se comenzó en un principio, ya es muy difícil negociar con estos grupos, porque justamente para poder haber una negociación entre el gobierno y un grupo insurgente tiene que existir este carácter político, y es algo que el ELN pues de cierta forma vemos que ha perdido. Pero eso es, bueno, es cierto lo que dice Jesbar, pero mi pregunta es, teniendo en cuenta todo este contexto histórico del ELN y lo que pasó hace poquito tiempo con esos ataques tan devastadores, ¿qué impacto tiene esto en la sociedad colombiana? Bueno, Wagner, pues básicamente, como pudimos ver, las consecuencias es que principalmente se agudiza el tema de la polarización en el país. Pues hay gente que está muy a favor del tema de la paz, pero hay otros que con estos hechos pues refuerzan sus argumentos para estar en contra de negociar con estos grupos insurgentes. No, yo sé, también es importante recordar que lo que se pierde aquí también es la credibilidad del gobierno y en buen nombre de este. Como que es un grupo que están teniendo acuerdos de paz va a realizar un ataque de esas magnitudes, pues no tiene sentido. Y también es importante, y estamos evidenciando que la violencia en el país ha aumentado de manera significativa. No tanto en las áreas metropolitanas, en las áreas pobladas, sino en las áreas más alejadas donde el gobierno no tiene, pues no llega. Entonces, pues ahí el ELN ha agudizado su control, ha aumentado la violencia y se ha expandido a nuevos territorios donde antes no estaba. Por ejemplo, en estos días salió una noticia de que, no me acuerdo si el ELN o los que quedan de las FARC están en la Amazonía, talando árboles, dañando el pulmón del mundo, por decirlo así. Listo, muchachos, no, pero pues estamos hablando de las causas, consecuencias, pero y entonces si nos adentramos un poco a preguntarnos el tema de las soluciones, pues qué cosas podríamos cambiar para que este problema pues se pueda tener un fin o llegar a una solución. Pues bueno, como les dije antes, entablar un diálogo con estos líderes es demasiado difícil. Y hablar con uno de los frentes del ELN no garantiza que todos estén de acuerdo con lo que se hable entre el gobierno y el ELN, ¿cierto? Entonces, pues uno observa esta situación o este panorama y dice, no, esto es un problema que no va a tener nunca fin. Entonces, yo pienso que es esencial que cada uno de los frentes que hay en Colombia se reúnan con el gobierno, establezcan un diálogo entre ellos y se presente el espacio para dar sus opiniones, sus ideas, las ideas que quieran ellos cambiar de la sociedad actual y se escuchen, ¿cierto? Y se atiendan a estas observaciones. Pues bien, hay que reconocer que sus ideas pueden ser válidas, pero discrepamos en la forma como ellos están tratando de ser escuchados. Por otro lado, yo creo que también es indispensable como tratar su punto más fuerte, que es el narcotráfico, ¿cierto? Y por lo tanto se deberían establecer políticas públicas de drogas para que esa fuente de ingresos para ellos ya se los debilite. Sí, lo que dices es muy cierto, y sobre todo porque pues, se pueden encaminar políticas para que, pues, por ejemplo, la legalización de algunas drogas o cosas así, para que ya este negocio no sea tan lucrativo, porque justamente lo que lo hace tan bueno y que se gane plata tan rápido es justamente su ilegalidad. Pues por otro lado yo también pienso que pues hay problemas de fondo en la sociedad colombiana y en su cultura que se necesitan cambiar, la forma en la que nosotros pensamos quizás el dinero, todo ese tipo de cosas, que somos una cultura que quiere todo ya, ¿cierto? Eso es a lo que yo me refiero. Entonces necesitamos que haya como todo este tipo de cambios, porque nosotros no podemos pretender que venga el presidente o que venga un mesías particular a que nos cambie todo si nosotros tampoco aportamos al cambio. Entonces yo pienso que justamente todo este tipo de cosas que tenemos que modificar y para que se pueda llegar a una solución de estos temas. No, bueno, pues la verdad, completamente de acuerdo y nos vemos. Yo creo que esta conversación fue bastante fructífera y ojalá podamos seguir conversando de estos temas. Muchas gracias, muchachos. El podcast fue grabado por Miguel Wagner, Jesúar
Andrés Hoyos y María Camila Can.